se nos pidió factorizar la expresión 20x al cuadrado menos 13x menos 72. En una lección anterior discutimos tres métodos posibles para factorizar un trinomio en esta forma, que es la forma ax al cuadrado más bx más c con a no igual a 1, y sin un factor común que no sea 1. Observe el trinomio dado, a es igual a 20, b es igual a 13 negativo, y c es igual a 72 negativo. Los métodos de factor agrupando y de abajo hacia arriba requieren el uso de los factores de a por c, y, tenga en cuenta para este trinomio, a por c es igual a 20 veces negativo 72. Lo que equivale a 1440 negativos. A medida que el valor absoluto de a multiplicado por c se hace cada vez más grande, los métodos de actor al agrupar y tocar fondo se vuelven cada vez más complicados. Y por lo tanto, para este trinomio, solo usaremos el método de prueba y error. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Recuerde que el primer paso en cualquier problema de factorización es factorizar el máximo factor común, pero aquí el único factor común es 1 y, por lo tanto, si este factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. El primer paso es colocar los factores de ax al cuadrado en las primeras posiciones de los dos factores binomiales. Debido a que ax al cuadrado es 20x al cuadrado, debemos considerar los factores de 4x y 5x. 2x y 10x, así como x y 20x. Pero normalmente usamos los factores donde los coeficientes están más cercanos entre sí, y por lo tanto, en este caso usemos 4x y 5x. Este no es siempre el caso, pero comencemos con esto. El siguiente paso es colocar los factores de c, que en este caso es negativo 72, en las segundas posiciones de los factores binomiales de modo que la suma del producto interno y externo nos da 13x negativo, el término medio. Y nuevamente, hay bastantes factores de 72 negativos, pero usaremos los factores de 72 negativos donde los valores absolutos están más cercanos. Centrémonos en los factores de 9 negativo y 8 positivo, así como 8 negativos y 9 positivos. Al colocar estos factores en los factores binomiales, tenga en cuenta que los factores binomiales no pueden tener un factor común que no sea 1 porque, si lo hicieran, el trinomio original también habría tenido un factor común distinto de 1, que ya verificamos no, lo que significa que nunca usaríamos un más o menos 8 en este factor binomial porque entonces el factor binomial tendría un factor común de 4. Comencemos por usar los factores de 8 negativo y 9 positivo, y sabemos que el menos 8 no va a estar en este factor binomial. Así que pongamos el menos 8 en este factor binomial y el más 9 en este factor binomial, y ahora verifiquemos la suma del producto interno y externo. Observe cómo el producto interno es 45x, entonces tenemos 45x más, el producto externo es negativo 32x. Y 45x más negativo 32x es igual a 13x, y queremos 13x negativo. Así que observe que tenemos el signo incorrecto o que los términos son opuestos. Y esa es una solución fácil. Simplemente cambiamos el signo de los factores, lo que significa que cambiamos el más 9 a menos 9, y cambiamos el menos 8 a más 8, y sigamos adelante y verifiquemos la suma del producto interno y externo nuevamente. El producto interno ahora es negativo 45x más, el producto externo es 32x. Que notan cómo nos da 13x negativo, que es lo que queremos. Entonces, ahora sabemos que el trinomio se factoriza correctamente utilizando el método de prueba y error. Tenemos un factor de 4x menos 9. Y tenemos un factor de 5x más 8. Espero que hayas encontrado esto útil.